Entonces, nuestro estudio de esta mañana vamos a hacerlo en palabras de oración. Hoy nos corresponde estudiar sobre la obra del Espíritu Santo y esperamos pues que sea todo lo satisfactoria y edificante que nuestra vida pueda necesitar. Entonces vamos a orar y Pamela, dirigimos con esta oración. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana por la oportunidad que nos da de estar aquí en tu casa nuevamente, Señor, para oír de tu palabra, Señor. Dirige la mano que va a estar dándonos el estudio. Ayúdanos a poner la máxima atención, Señor, así que nos podamos distraer de ninguna cosa. Sabemos que el enemigo siempre está presto para entorpecer nuestro camino, Señor. Y te pedimos en esta mañana que podamos aprender todo lo que tú nos tienes que decir y que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas diarias. En nombre de Cristo Jesús te lo dejamos en tus manos de amor. Amén. Amén. Dijimos el domingo pasado, hermanos, que el Espíritu Santo es persona, ¿verdad? Es una de las personas de la Trinidad, pero definirle a Él como persona es difícil, porque es espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo podemos definir como persona a un espíritu? Es difícil. Entonces, tomamos características, rasgos de su personalidad para darnos cuenta de cómo es Él como persona, ¿verdad? Entonces dijimos que una de sus características más distintivas es ser consolador, ¿verdad? Él fue puesto por su rol, por su función, para consolar. Y entonces preguntábamos a los hermanos, ¿qué espera usted de una persona que le llega a consolar? Y entonces decían algunos hermanos, pues, que escuche, ¿verdad? Que no juzgue, que me comprenda, que me anime, que me fortalezca, que me ayude a encontrar el camino para seguir adelante, ¿verdad? Esas y muchas otras rasgos característicos de un consolador, ¿verdad? Entiende, comprende, ama, es sensible, etcétera. Así es un consolador, así es el Espíritu Santo, Él es sensible. Cuando Él llega para consolar mi corazón que ha sido herido, que ha sido ofendido, que ha sido maltratado, y Él llega a consolarme, no llega a echarle limón a la herida que hay en mi corazón, llega con su sensibilidad a confortarme, a decirme no importa, ¿verdad? Todo lo que a ti te ha pasado ya lo vivió el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces es sensible, nos consuela, nos comprende, nos transmite paz, seguridad, nos apoya, nos refuerza para que podamos continuar el camino de la mano del Señor. Dijimos también que otro de sus rasgos característicos es que Él cumple un papel como abogado, pero no como un abogado que llega para presentar defensa, sino como un abogado que se presenta delante del juez para suplicar misericordia. No solo para decir no le tomes en cuenta lo que ha hecho, sino llega delante del Padre para decirle perdónalo porque Él no sabe lo que está haciendo, perdónale porque no entiende lo que te está pidiendo. Dice la palabra del Señor que Él acomoda nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios, para que yo no le pida, Dios no escuche mi oración con mi necedad y con mi insistencia de las cosas que yo quiero para gastar en mis deleites, sino que Él acomoda la oración para que al Padre le llegue conforme a su voluntad. Y el Señor nos ha librado muchas veces de nuestras necedades por la labor que realiza el Espíritu Santo. Así que, siendo una persona, Él puede investigar, Él puede escudriñar, puede interceder, puede convencer, puede guiar, puede hablar. El Espíritu Santo nos habla. Él es el que nos reconviene, ¿verdad? Cuando hemos actuado de una forma equivocada, llega el Espíritu Santo a decirle a usted, a su vida, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Verdad? A fin de que nosotros podamos entender que hemos pecado, ¿verdad? Y que necesitamos arrepentirnos de esa situación. Siendo una persona sensible, Él se puede entristecer, se puede ofender, podemos blasfemar en contra de Él, lo podemos criticar, ¿verdad? Y esas cosas lo hieren profundamente porque Él es una persona sensible, ¿verdad? No es que Él sea como vidrio,
¿verdad? Los guatemaltecos tenemos fama de que somos sensibles, ¿verdad? Que todo nos apachurra, que no nos pueden dar una mala mirada porque ya nos mandaron al suelo, ¿verdad? Y no nos pueden hacer un mal gesto porque rapidito interpretamos las cosas como no son. Esa es nuestra fama, ¿verdad? El Espíritu Santo no es que sea de esa fama, sino que Él es un ser que se siente. Y cada cosa que yo hago para ofender el nombre de Dios, a Él lo entristece. Es tanta la situación con Él que es posible apagar su llama. Él está ahí para avivarnos, para darnos ánimo, fortaleza, gozo, pero cuando nosotros persistimos en nuestra manera de ser, Él se puede apagar y puede decir definitivamente yo con Sonia ya no. Es tan difícil ella que mejor me callo y que aguarde su juicio cuando el juicio le tenga que llegar. Muy bien, entonces en la obra del Espíritu Santo vamos a tratar de analizar cómo es la relación que Él tiene con el mundo, con la humanidad en general, y cómo se relaciona Él con nosotros los creyentes. Juan 16, versículo 8 es el versículo que vamos a estar memorizando. Voy a pedirles que ustedes lo lean y lo repitan unas 3 veces. Juan 16, versículo 8, para poderlo memorizar. Juan 16, 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? Para que podamos leerlo juntos, leamos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Una vez más. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una vez más. Juan 16, 8. Una vez más, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Muy bien. Su relación con el mundo en general. El domingo pasado leímos 3 pasajes que hablan sobre la creación: Génesis 1:2, Salmo 33:6 y Job 33:4. En cada uno de esos pasajes describe al Espíritu Santo en una función igual a la de Dios Padre, igual a la de Dios Hijo, como creador. Él es creador. En Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba Él creando, para crear el universo. El Salmo 33:6 dice que Él es creador de todo lo que Dios formó en la naturaleza. Y Job 33:4 lo señala a Él como participante en la creación del hombre. Así que el Espíritu Santo se relaciona con el mundo en su papel de creador también. Él creó. Se relaciona con la humanidad según Juan 16, del 8 al 11, el versículo 8 ya lo leímos. Hermano Alejandro, léanos del 9 al 11. Juan 16, del 9 al 11. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muy bien. Él se relaciona entonces con la humanidad en 3 situaciones que Él tiene que mostrarle a la humanidad. Primero dice que Él convencerá de pecado, dice. Esa es su relación con cada ser humano, el papel que Él realiza con cada uno de nosotros, con cada una de las personas que están allá afuera y no conocen a Cristo, es convencerles de su situación de pecado. Cada hombre es pecador. Ese es el papel que hace el Espíritu Santo. De justicia, dice el pasaje de Juan, con respecto a Cristo. El Espíritu Santo llega para hacerle justicia a Cristo, para dar testimonio de quién fue Cristo. Cuando Él sale del agua, el Espíritu Santo desciende sobre Él en forma corporal como paloma, cuenta el Evangelio, ¿verdad? Y hay una voz que se habla, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces el Espíritu Santo llega para distinguir a esta persona, hacerla señalar, hacerla sobresalir y decir, esta persona es como a Dios le agrada. El Espíritu Santo está presente cuando el Señor hace milagros,
¿Se recuerdan cuando aquella mujer llega por detrás y ella decía, si tan solo yo tocar el borde de su manto, voy a ser sana? Y ella tenía años de padecer flujo de sangre. Y cuando llega ahí entre la multitud, lo toca y el Señor siente que de él ha salido poder. Y empieza a buscar, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Quién me tocó, verdad? Y los discípulos le dicen, pero ¿cómo preguntas eso, verdad? Si la multitud te va apretujando. Y él les dice, alguien me tocó de una manera diferente porque de mí salió poder. El Espíritu Santo estaba ahí, porque Hechos 1:8 dice que Él es poder, Él tiene poder, esa es su función. Así que el Espíritu Santo se encarga de guiar a cada ser humano para enseñar la justicia de Cristo. Él es la justicia de Dios, Él pagó y esa labor la hace el Espíritu Santo. Y Él realiza una obra más que es con respecto al juicio, y esa obra la hace con respecto a Satanás. El libro de Apocalipsis habla de un dragón, una bestia, un falso profeta, y dice que se ha creado un lugar hecho para recibir a Satanás y a sus ángeles, dice el libro de Apocalipsis. Esa obra de juicio la realiza el Espíritu Santo en su poder para quitarle el poder a este ser creado por Dios y mandarlo allá, a donde no pueda salir jamás. Satanás, al ser un ángel, es creación de Dios, tiene poder como un ser angelical que él es, ¿verdad? Sus poderes son malvados, no los usa para hacer el bien, sino para hacer el mal. Es un ser espiritual, comparte el espíritu que le da vida. No es un ser eterno como Dios, Él también fue creado y es eviterno como lo somos los hombres, tenemos un inicio pero no tenemos un fin. Así que Él está para convencer, llevar a juicio a Satanás. Esa es la labor que Él realiza con respecto a la humanidad. Él está para enseñarle al hombre que es pecador, para enseñarle al hombre que Cristo es la justicia de Dios y para enseñarle al hombre que el juicio de Dios empieza desde sus ángeles y termina con nosotros, los seres humanos. Todos vamos a pasar a juicio. La creación misma fue enjuiciada cuando el hombre pecó. Muy bien, entonces esa es parte de entender cómo es la forma en la que el Espíritu Santo se relaciona con el mundo. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu se relaciona con nosotros los creyentes. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Efesios 1, versículos del 13 al 14. Entonces voy a hacer algo. Hermana Jenny, nos lees Efesios 1 del 13 al 14. Hermana Martita, nos lees Efesios 4:30. Hermano Jorge, nos lee 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Para ver cómo es esta primera parte, cómo se relaciona el Espíritu Santo con nosotros. Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Entiendes lo que acabas de leer, Jenny? De verdad, el evangelio de vuestra salvación, somos sellados. O sea, si entendimos, Creímos, nos arrepentimos, somos sellados con el Espíritu Santo. Muy bien. El Espíritu Santo entonces se relaciona con los que hemos creído como un sello, ¿sí? Él se relaciona con cada uno de ustedes, amados hermanos, como un sello. Cuando uno va a la cárcel, le ponen a uno un sello. Ese sello
No se le puede a uno borrar porque entonces ya no lo dejan salir. Ese sello se lo ponen los guardias para identificar quiénes son las personas que están entrando, ¿verdad? Luego los cuentan y les revisan que ese sello no se haya borrado, que si no, no puede salir. Solo los presos no tienen ese sello. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, tenemos que recibir un sello que nos distingue, que nos hace diferentes, que nos aparta, ¿verdad? Estos son del grupo de los que están sellados y estos no, ¿verdad? Esta persona tiene el sello distintivo del Espíritu Santo. ¿Cómo podrá ser ese sello distintivo del Espíritu Santo? Dice un pasaje de la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 requisitos, 9 gajitos en ese fruto. Eso es una muestra, ¿sí? Eso es dar a conocer cómo es ese sello que nosotros hemos recibido. Mi tristeza no puede ser comparada con la tristeza de una persona que no es creyente, porque mi tristeza viene con esperanza. Mi gozo no puede ser como el gozo del que no es creyente, porque el gozo del que no es creyente es transitorio, mientras que mi gozo debe ser todo el tiempo. A pesar de mi dolor, yo le puedo decir gracias, Señor, por este día. A pesar de mis sentimientos machucados, rechazados, de mi soledad, yo le puedo decir gracias, Señor, porque estás conmigo. El que no es creyente no puede, ni sabe cómo decirle a Dios gracias, Señor, porque tengo este dolor en mi cuerpo. No puede. Y al contrario, si nos oye compartirlo, dirá que estamos un poquito por allá, ¿verdad? Muy bien, tenemos un sello entonces. Ese sello nos ha sido dado, dice, ¿es qué? ¿Es las qué dice ahí? Las arras, dice. ¿Qué son las arras? Ustedes han visto las arras, ¿no? ¿No han ido a matrimonios católicos? Yo solo veo que traen una cajita, pero... Ajá. Adentro llevan monedas, ajá. Llevan monedas. Esas son las arras. ¿Qué quieren decir con eso? El varón es el que le entrega a la mujer esas arras, ¿verdad? Y va acompañado de una promesa. Y entonces el esposo le dice a la esposa, yo te prometo que no te va a faltar el arroz, los frijolitos, un techo, no 5 estrellas, ¿verdad? Pero un techo que no se gotee, de preferencia, ¿verdad? Te entrego para mantener, este es como señal de mi compromiso contigo, de que yo voy a velar por ti. Y eso es exactamente lo que es el Espíritu Santo en su calidad de arras con nosotros. Él nos entrega, dice aquí, las arras, Él nos es dado a nosotros como las arras de nuestra herencia. Es como que Jesús hubiera venido y hubiera dicho, Irma, pon tus manos, voy a depositar al Espíritu Santo en tu vida. Y Él es la garantía de que yo voy a estar contigo. Y que cuando yo te llame a mi presencia o yo venga, tú eres mía. Eso es. Eso está diciendo este versículo aquí. Nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. El día en el que Cristo venga y estemos todos presentes delante de Él, Él puede distinguir quiénes son sus hijos porque nosotros tenemos la garantía en nuestro poder. Y en aquel día yo puedo decirle, aquí está mi garantía. Hazme efectiva la salvación. En este momento nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, pero no es del todo efectiva porque seguimos en esta tierra y vamos a experimentar la muerte física y vamos a esperar a que Él venga nuevamente para ya irnos a vivir con Él eternamente y para siempre. Pero necesito yo tener mi garantía. Si no tengo la garantía, el sello que me señala como escogido, ¿cómo voy a llegar y decirle, Señor,
Si yo iba a la iglesia, yo te cantaba, yo regalé el piso de la cocina. Son mentiras, hermano Jorge. Y yo enseñaba. Pero si no tengo yo mi sello, mi garantía, ¿cómo le puedo decir yo soy? Entonces el Señor va a decir, no te conozco. Qué bueno que hiciste todo lo que hiciste, pero no te conozco. El Espíritu Santo se relaciona con nosotros como creyentes de una forma muy especial. Está para identificarnos como escogidos de Dios. Si no nos podemos relacionar con Él y no podemos dar testimonio de Él, es porque el Espíritu no mora en nosotros. El Espíritu tiene que salir, hermanos. Que las personas no siempre me vean a mí con mi cara, con mi sufrimiento, con mi amargura, sino que puedan ver el gozo de Él, la paz de Él, la esperanza de Él. Eso es importante. Si todo el tiempo estoy yo andando en mi carne, entonces no tengo al Espíritu. Es necesario que Él se empiece a distinguir en nuestra vida, ¿sí, hermano? No, porque Él llega a la vida del creyente cuando el creyente dice aquí, ha creído. Eso leyó la hermana Jenny, ¿cierto? Versículo 13. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fue prometido el Espíritu Santo? Muy bien, en la ascensión del Señor y un poquito antes, ¿verdad? Él les dijo, vendrá un consolador, ¿verdad? Y estará con ustedes. Reúnanse todos en Jerusalén hasta que haya venido, les dice el Señor Jesús cuando Él asciende, que es el pasaje que nos recuerda el hermano Jorge, hasta que venga el que va a ser enviado por mi Padre. Pero todos ellos eran creyentes. Y cuando el Espíritu Santo llega, Él realiza un bautismo. En ese bautismo, Él nos entrega a cada uno de nosotros por lo menos un don. ¿Sí? Al creyente. El que no es creyente no puede gozar del Espíritu de Dios. Puede estar en la iglesia. Exacto, puede estar en la iglesia, pero si no ha creído, si no se ha arrepentido, no tiene al Espíritu. Entonces, el Espíritu llega al espíritu que está dispuesto. Para que el Espíritu pueda ingresar a nuestra vida es necesario que en nosotros haya habido arrepentimiento, convicción de pecado, y entonces Él puede entrar. Ahora, eso no quiere decir que el Espíritu no se pueda relacionar. Se relaciona con las personas que no son creyentes cuando un creyente comparte el Evangelio, y ahí está presente el Espíritu Santo para en la mente de esa persona decirle, tú eres pecador, y en su corazón decirle, necesitas a Cristo. Cuando la persona se resiste, el Espíritu Santo no se impone, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo entonces llega a formar parte de nuestra vida y a morar en nosotros cuando hemos creído. En el momento en el que tú dices, sí, yo creo quién es Cristo. Sí, se puede apagar. Claro, tus acciones son las que lo apagan, las que lo entristecen, porque Él está en nuestra vida para fungir como maestro, como guiador, ¿verdad? Y cuando Él está enseñándote y tú abres la palabra del Señor y vas leyendo y te vas dando cuenta de verdades que están ahí escritas, pero tú dices, no, es que yo no puedo, es que yo soy así, es que así es mi carácter y no voy a cambiar. Entonces te resistes. Entonces el Espíritu Santo hace su intento, hace su fuerza por imponerse, pero como Él no obliga, ¿verdad? Entonces tú le puedes apagar. Así como cauterizas tu conciencia, de igual manera puedes anularlo a Él. Y ese es el peligro. Una vez anulado, ¿qué entrego como garantía de que yo he sido redimido? Él es el sello, ¿verdad? Él es la garantía. Muy bien. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de
Muy bien, ahí está otro pasaje para aclararnos un poquito más este asunto del sello. El Espíritu Santo, perdón, que el aire me voló aquí. No entristezcáis, dice en mi versión, el Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. ¿Ven? Si yo entristezco con mi vida, con mi orgullo y mi soberbia cada día, no morir a mí, a mi carne, no darle libertad al Espíritu para que Él opere en mí, lo puedo entristecer. Y el asunto aquí grave no es solo entristecerlo, sino que Él es el sello para el día de la redención, para el día en que mi redención sea total, se cumpla totalmente. Yo tengo que tener mi sello. Si el sello se me borra, si el sello se corre, estoy frito. ¿Sí? La salvación, cuando las personas vienen a Cristo y se convierten y se arrepienten y llegan a los pies de Cristo, si lo han hecho en plena certidumbre de lo que están haciendo, no pueden dar marcha atrás. Entonces la salvación de esas personas no se pierde, porque son personas que han empezado a caminar tomados de la mano del Señor y no se van a soltar. Pero la persona que se suelta y que decide ir a vivir su tiempo por allá y después resultan diciendo que se cayeron, no es tal que se ha caído, es que nunca ha sido. ¿Por qué? Porque dice el libro de Hebreos, no es posible que los que han gustado una vez de Cristo, después lo abandonen y digan, ya no me gustó. No es posible. El que llega genuinamente convencido a los pies de Cristo, no quiere apartarse de ahí, porque sabe que no va a encontrar nada mejor. No va a haber nada bueno. Díganme, ustedes que han venido a los pies de Cristo, si pudieran encontrar algo mejor que Él. No hay nada mejor. ¿Algo mejor que el amor de Él? No hay. ¿Algo más perfecto que su poder? No hay. Entonces, persistimos en estar a su lado porque sabemos que Él es lo mejor. Ahora hay personas que llegarán y gustarán y dirán, qué bonito es el Evangelio, qué bonito todo lo que se enseña, todo lo que se escucha, los cantos que se cantan, pero no pasan del gusto, pero no se rinden. Entonces para esas personas es fácil salir y después ir a otra flor y después ir a otra flor y después ir a otra flor, pero no hay nada, no hay relación con Cristo, no hay compromiso con Él. No son nada. Gustan de eso, pero no son. Pero el que llega a probar a Cristo, el que llega a ser real el sacrificio de Él en la vida, no puede, queda rendido. Entonces dice el apóstol Pablo, no entristezcan al Espíritu, esfuércense cada día por estar en paz con Él. Y si pecamos, porque no podemos dejar de pecar o no queremos, vayamos a buscarlo, pongámonos a cuentas y estemos en paz y restablezcamos nuestra comunión con Él. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21, hermano Jorge. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apartados de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. 21 también. Sí. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Muy bien, gracias hermano Jorge. Veamos algunas cositas aquí importantes. Versículo 19. El sólido fundamento de Dios permanece firme con este sello, el sello del Espíritu. La palabra de Dios en cuanto a la salvación y en cuanto a las verdades que Él puede revelar de Dios, permanece firme si tenemos el sello. Si tenemos el sello, el Señor puede reconocer quién es de Él. Eso dice el versículo 19, ¿verdad? El Señor conoce a los que son suyos. Entonces la invitación es que el hombre se aparte de toda iniquidad. En una casa, y aquí él está poniendo una metáfora, en una casa hay muchos instrumentos. Unos son instrumentos honrosos, dice él, y otros son instrumentos no honrosos. La persona que llega a los pies de Cristo queda limpio de toda deshonra, ¿sí? Y el Espíritu Santo lo sella y lo empieza a perfeccionar, dice el versículo 21. Si alguien ha quedado limpio de todas esas cosas, será un vaso honroso, santificado y será útil para servirle al Señor en toda buena obra. El Señor lo va a capacitar para que usted sea un ejecutor de buenas obras. No está pidiendo Dios que usted llegue primero con buenas obras para que Él lo acepte. No, porque todo lo que hay en la vida del ser humano es deshonroso, es sucio, es vil, ¿verdad? El Espíritu Santo llega entonces, y cuando hemos creído en el fundamento que es Cristo, nos sella y empieza a hacer un trabajo santificador. Cuando preguntamos cuál es la voluntad de Dios, y lo mismo se lo preguntaron los escritores bíblicos y los hermanos de las primeras iglesias, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y entonces dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que seáis cada vez más santos, más perfectos, más maduros. No niños, que empiecen a crecer como niños, sí, pero que no se queden fenomenitos, sino que lleven un crecimiento normal. Miren esta belleza. ¿Se recuerdan ustedes cuando nació? Cuando lo vinieron a presentar, chiquito, y después se enfermó, y después se volvió a enfermar, y ahora está aquí. Allá está William, chiquito cuando vino, precioso, y ahora ya nos va conociendo, ya nos extraña de ver tanta gente. Nos va conociendo y llevan un crecimiento normal. Igual nosotros en Cristo. Necesitamos ir creciendo de forma normal, pero siempre creciendo. En la vida del creyente no todo va a ser así. Va a ir así, en un zigzag, pero siempre para arriba. Si doy 2 pasos y retrocedo 1, está bien. Pero no que todo empiece a ser de retroceso, ¿verdad? Sino que después me ponga firme y entonces escale 2 o 3 niveles más. Si después vuelvo a descender, no voy a llegar al nivel 0, voy a continuar. Muy bien, el Espíritu Santo se relaciona con nosotros entonces de esa manera. Él habita en el creyente, 1 Corintios 6:19 y 1 Corintios 3:16. Pedrito, si nos haces favor, 1 Corintios 6:19. Carmencita, 1 Corintios 3:16. Pamela, Romanos 8:9. Hermana Irmita, 1 Corintios 12:3. ¿Les repito sus pasajes? 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 3:16. Romanos 8:9. Y hermana Irma, 1 Corintios 12:3. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois y que no es vuestro? Que no sois vuestros. Y 1 Corintios 3:16. Muy bien. ¿Qué somos nosotros para el Espíritu Santo? Templo.
¿No saben, ignoran que los que han venido a los pies de Cristo son un templo para el Espíritu Santo? Que Él mora en ustedes, que ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos, sino le pertenecen a Dios. ¿Sí? El que ha venido a los pies de Cristo ya no puede decir que esta es mi vida y yo la manejo como yo quiero, porque somos templo ahora del Espíritu. José, ¿te gusta tu templo? ¿Sí? ¿Lo quisieras ver más bonito algún día? Sí, ¿verdad? Pues así es el Espíritu en nosotros. Él entra y encuentra un templo que es bonito porque es su creación, ¿sí? Pero Él quiere ponerlo más bonito y quiere pintarlo y quiere hacerle mejoras y abrirle ventanas y ponerle una terraza y después trasladar la nave principal arriba y dejar abajo para la escuela dominical. Él quiere hacer de nosotros un templo digno de Dios. Ese tabernáculo que fue construido por el pueblo en el Antiguo Testamento era muy bonito, muy detallado, muy delicado, y tenía que ser así de sencillo porque era armable y desarmable. Cada vez que ellos se movían lo tenían que recoger y cargar. Pero cuando Salomón construye el templo, ya fijo ahí en Jerusalén, él echa la casa por la ventana, hermanos. Forra de oro todo lo que puede forrar de oro. Y le pone las mejores telas y le pone todo lo mejor que él encuentra. Y en el arca del Señor, en el arca del tesoro del Señor, él pone ahí joyas preciosas para el Señor, él lo dedica. No es que Dios necesite joyas, pero Salomón buscó todo lo bonito que había, todo lo agradable que fuera para Dios. Nosotros somos templo, no somos nuestros. Y el Espíritu Santo no entra a vivir entonces en cualquier lugar. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ustedes pueden analizar cómo es su vida diaria y pueden decir si en esa vida diaria ustedes viven más en su carne o viven más de acuerdo al Espíritu. Entonces dice Pablo, si ustedes viven más en la carne, no tienen al Espíritu. Y si no tienen el Espíritu, no son de Dios. Cada día, el creyente cada día está retado a dar prueba de que es creyente. En la misma familia. Es increíble. Uno como mamá se levanta y hace todo su esfuerzo por atender su casa, por atender a sus hijos. Si a la hora del almuerzo le sirve la comida y los hijos resultan con una cara, esto hiciste de comida. Si son frijoles, ¿verdad? ¡Hala! Mi papá no te podía dar para echarle aunque sea carne, ¿verdad? El frijol. Y usted ha sudado todo el día para tenerle ese plato de comida ahí en la mesa, y eso es decepcionante. Y se le sale la carne, ¿verdad? Mira, patojito, si querés te lo comes, y si no, hay una. Y eso es por contestarle de una buena manera, ¿verdad? Porque cuando la carne se impone y usted dice todo lo que me he esforzado este día por servirles con amor, y para que me digan esto de esta manera, ya no les hago nada. Come lo que querrás, ¿verdad? Es difícil. Ahora, si usted pasa así todo el día, desde que se levanta, empieza con improperios para la persona que tiene a su alrededor y hace las cosas. Peor si se peleó con el esposo y le tiene que planchar la camisa, procura quemársela, ¿verdad? Para vengarse, ¿verdad? Me maltrató, me hizo injusticia, no me ayudó, no me colaboró y encima de todo le tengo que planchar, ahora le quemo. Imagínese que así fuera la vida de uno todo el tiempo. No se podría, ¿verdad? De vez en cuando, dice, es para no perder la costumbre. No, don Jorge.
Sería terrible. Eso es, como dice ahí el apóstol Pablo, no puede ser que tú vivas todo el día más en la carne que en el espíritu. Si vives de esa manera es porque tú no tienes el espíritu. Es que donde está el espíritu de Dios, tiene que haber paz. Y entonces entiendo que aunque mi esposo no me trató como yo quería ser tratada, le voy a planchar su camisa, porque es para el Señor, allá que el Señor le haga justicia. Por lo menos se lo entrego al Señor. No vivamos según la carne. Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Muy bien. Nadie que ha venido a los pies de Cristo llama a Cristo maldito, ¿cierto? Eso es la palabra anatema, maldito. Nadie que conoce a Cristo le puede decir a Cristo maldito, porque el Espíritu Santo vive en él. No lo puede maldecir, lo bendice, ¿sí? Pero si no cree en Cristo, entonces no puede hablar de las cosas espirituales y entonces puede blasfemar. Y entonces puede decir lo que se le ocurra, porque no tiene al Espíritu. Negar, por ejemplo, la divinidad de Cristo, negar que Cristo es el Salvador, esas cosas las hace una persona que no es espiritual. No tiene al Espíritu. El Espíritu es el que llega y da convencimiento. Él es el que me va a demostrar aquí a través de toda la lectura de su palabra quién es Cristo. Entonces dice ahí el pasaje que leyó la hermana Irma: nadie que no conoce a Cristo lo puede bendecir, y nadie que lo conoce lo puede maldecir. Y esa labor la hace el Espíritu Santo. Y por último, el Espíritu Santo es guía para nosotros los creyentes, es nuestra guía. Romanos 8:14, Pame, búscanos Romanos 8:14, Martita, Gálatas 5:16. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es el Espíritu el que nos guía, hermanos. Cuando levantamos una ofrenda para misiones, no es usted por ser generoso y ser dadivoso el que da su ofrenda, no, es el Espíritu Santo el que le guía a usted y dice, dalo. Cuando usted va a compartir el mensaje de salvación con otra persona, no es porque usted sea muy pilas y ya se aprendió todos los pasajes para evangelizar, no, es el Espíritu Santo el que le guía. Cuando usted quiere enseñar una clase, se prepara para dar un testimonio, es el Espíritu el que lo guía. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo lo va a guiar para que usted hable y diga conforme a lo que Dios desea oír. Si no es hijo de Dios, no lo va a guiar. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien. No andemos conforme a los deseos de nuestra carne, sino conforme al Espíritu. En los versículos siguientes de ese pasaje que está leyendo Martita, dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu. Contra el Espíritu. Y los del Espíritu contra la carne. Y luego podemos leer ahí adelante o en otros pasajes que los frutos del Espíritu es celos, iras, contiendas, fornicación, adulterio de la carne. Ah, ¿qué dije? Ay, del Espíritu, perdón, hermano, tengo hambre. Los de andar en la carne es entonces andar en pleitos, en celos, en iras, en divisiones, en fornicación, en adulterio. Eso es andar en la carne, esas son las obras de la carne. Eso es lo que el mundo entero hace y con lo que el mundo entero se identifica, ¿sí? Usted platica con su compañero o compañera de trabajo que no es cristiano y les hablan de todas las cosas que ellos hacen. Es viernes, vámonos a la disco, ¿verdad? Vámonos a chavear, ¿verdad? Antes decían, en mis tiempos decían vámonos a sextear, ¿verdad? Ahora andar por la sexta, bueno, tal vez ahorita está bonito un poquito, ¿verdad?
Pero ahí es peligroso andar en la sexta, ya 5 o 6 de la tarde, empiezan a salir cosas ahí, ¿verdad? Pero nuestros compañeros que no son creyentes, ellos ven todo eso como algo normal, ¿sí? No tiene nada de malo. Ir ahí no es que yo vaya a ir a hacer lo que están haciendo, pero es bonito ir y ver, ¿verdad? O entonces empiezan las muchachas, tengo mi novio y este fin de semana nos vamos a ir a Sololá y son novios. Y tengo mi compañero que es casado pero que me hace ojitos, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas, imagínense, esas son las cosas que hacen las personas que no conocen a Cristo y que sus frutos son frutos de la carne. Viven para sus ojos, viven para sus pensamientos, viven para sus deseos. Pero los que andamos en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, vamos a hacer las cosas que al Espíritu le agradan. Entonces, en lugar de irme a sextear, voy a llegar al culto a orar. Y entonces, en lugar de irme allá y de hacerle caso a mi compañero que es casado y que me apacha el ojo y que me comprende mejor que mi marido, en lugar de hacer eso, voy a ir a la casa del Señor, voy a reunirme con mi esposo y a decirle, mira, cambiemos, mejoremos, aprendamos a amarnos. Es diferente. Ya se hizo imposible, así que termino repitiendo el versículo 8 del capítulo 16 de Juan. ¿Cómo decía? Y cuando venga... No. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. 16:8. Sí, hermano. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a cada uno.